Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Uno. La sombra en la chimenea. Los truenos retumbaban en el aire la noche que fui a la mansión abandonada, en la cima de la montaña de la tempestad, a la búsqueda del miedo que acecha. No iba solo, pues la temeridad no se mezclaba entonces con ese amor a lo grotesco y lo espeluznante que ha hecho de mi existencia una sucesión de exploraciones en busca de los extraños horrores que moran en la literatura y en la vida. Estaba acompañado por dos hombres fieles y atléticos a quienes había mandado llamar cuando llegó el momento. Hombres que desde hacía mucho tiempo habían estado ligados a mis horripilantes exploraciones a causa de sus singulares aptitudes. Partimos en secreto del pueblo para evitar a los reporteros que aún quedaban, después del espantoso suceso del mes anterior, la muerte de Pesadilla que se arrastra con sigilo. Más adelante pensé, podrían ayudarme, pero en ese momento no los quería cerca. Ojalá Dios me hubiera impulsado a dejarles compartir mi búsqueda. Ojalá no hubiera tenido que soportar aquel secreto durante tanto tiempo, soportarlo solo y en silencio por temor a que el mundo me creyese loco o a que todos se volvieran locos ante las diabólicas implicaciones del caso. Ahora que estoy decidido a contarlo todo, no sea que me vuelva un demente de tanto pensar en ello, desearía no haberlo ocultado jamás. Porque yo, y solamente yo, conozco la clase de horror que acecha en aquella solitaria y espectral montaña.
En un pequeño automóvil recorrimos los kilómetros de primitivos bosques que nos separaban de la selvática ladera. El campo tenía un aspecto más tétrico de lo habitual. Mientras lo contemplábamos en mitad de la noche y sin las acostumbradas hordas de periodistas, de manera que con frecuencia nos sentíamos tentados de utilizar las lámparas de acetileno, a pesar de que podíamos llamar la atención. No resultaba un paisaje muy agradable una vez oscurecido, y creo que también habría notado su morbosidad aunque ignorara el horror que allí acechaba. No había animales salvajes. El instinto les avisa de una muerte cercana. Los viejos árboles heridos por los rayos parecían anormalmente largos y retorcidos, y el resto de la vegetación presentaba un aspecto demasiado denso y enfermizo, mientras que unos extraños montículos y túmulos que sobresalían de la tierra herbosa y salpicada de fulguritas me hacían pensar en serpientes y cráneos humanos de proporciones gigantescas. El horror había estado merodeando en la montaña de la tempestad durante más de un siglo. Así lo supe por las noticias que aparecieron en los periódicos acerca de la catástrofe que había dado a conocer por primera vez al mundo esta desolada región. Se trata de una solitaria y distante elevación situada en esa zona de los Catskills, donde en otro tiempo la civilización holandesa había penetrado apenas y de forma efímera, dejando tras de sí unas cuantas mansiones decadentes y una degenerada población de colonos que fundaron míseras aldeas en algunas laderas desoladas. Las personas razonables casi nunca visitaban aquella región hasta que se creó la policía estatal, pero aún hoy en día son pocos los agentes encargados de patrullarla. El horror, sin embargo, goza de una antigua tradición en todos los pueblos del vecindario y sigue siendo el principal tema de conversación entre los pobres mestizos que a veces abandonan los valles para intercambiar sus cestos artesanales por los artículos de primera necesidad a los que no tienen acceso, ya que no pueden cazar, ni criar ganado ni cultivar la tierra. El miedo que acecha moraba en la cerrada y desierta mansión martense, situada en lo alto de la elevada, aunque gradual, cuesta cuya propensión a las tormentas le valió el nombre de Montaña de la Tempestad. Durante un centenar de años, la vetusta casa de piedra rodeada de bosquecillos había sido temas de historias increíblemente extraordinarias y horripilantemente monstruosas. Historias sobre una muerte silenciosa, traicionera, colosal, que salía a la luz todos los veranos. Con llorosa insistencia, los vecinos contaban historias sobre un demonio que atrapaba a los caminantes solitarios después del anochecer, llevándoselos consigo o abandonándolos en un espeluznante estado, descuartizados y medio comidos. Mientras que otras veces murmuraban acerca de unos rastros de sangre que conducían a la lejana mansión. Algunos decían que los truenos invocaban al miedo que acecha, y otros aseguraban que el trueno era su voz. Lejos de aquella región provinciana, nadie creía en esas patrañas contradictorias y diversas, con sus descripciones incoherentes y extravagantes sobre un demonio apenas visto. Y sin embargo, ningún granjero ni aldeano dudaba de que la mansión martense estaba hechizada por un ser diabólico. La historia local impedía semejante duda, aunque jamás se encontró evidencia alguna de maldad por los investigadores que habían visitado el edificio después de escuchar algunas de las más espeluznantes historias de los pobladores.
Las viejas murmuraban extrañas fábulas sobre el espectro martense, fábulas que también hacían referencia a la propia familia martense, a su insólita y hereditaria diferenciación de los ojos, a sus monstruosos y antiguos anales, y al crimen que había ocasionado su maldición. El terror que me había hecho aparecer en escena fue una repentina y portentosa confirmación de las más atroces leyendas de los montañeses. Una noche de verano, tras una tormenta de una violencia sin precedente, la comarca se despertó por una desbandada de colonos que ningún hecho ficticio podría haber originado. La mísera horda de nativos gritaba y gemía, musitando acerca del horror innombrable que había caído sobre ellos. Y nadie lo puso en duda. No lo habían visto, pero escucharon tales alaridos en una de las aldeas que se dieron cuenta de que la muerte reptante había llegado. Por la mañana, los ciudadanos y la policía estatal siguieron a los aterrorizados montañeses hasta el lugar al que, según ellos, la muerte había llegado. Y desde luego, la muerte estaba allí. El terreno sobre el que se asentaba una de las aldeas de los colonos se había hundido a causa del impacto de un rayo, destruyendo varias chozas malolientes. Pero a este daño material lo superaba una devastación humana que lo volvía insignificante. De los cerca de 75 nativos que habían habitado el lugar, no encontraron ni un solo sujeto con vida. El devastado terreno estaba cubierto de sangre y despojos humanos que revelaban con demasiada franqueza los estragos causados por unas garras y colmillos diabólicos. Sin embargo, no había ningún rastro visible que se alejara del lugar de la carnicería. Todos coincidieron enseguida en afirmar que aquello había sido causado por alguna bestia sanguinaria, y a nadie se le ocurrió mencionar que unas muertes tan espantosas pudieran estar relacionadas con los sórdidos crímenes que suelen tener lugar en las comunidades decadentes. Esta última sospecha volvió a salir a flote cuando descubrieron que entre las víctimas faltaban 25 aldeanos de la localidad, y aún así resultaba difícil explicar la matanza de los otros 50. Pero todo quedó en que, una noche de verano, había caído un rayo de los cielos y sembrado de muertes la aldea, dejando un rastro de cuerpos horriblemente mutilados, mordidos y desgarrados. Los aterrorizados aldeanos enseguida relacionaron aquel horror con la encantada mansión martense, aunque el pueblo se encontraba a más de 5 kilómetros de distancia. La policía se mostró aún más escéptica, incluyó la mansión en sus investigaciones de una manera rutinaria y la descartaron por completo cuando verificaron que se hallaba desierta. Las gentes del campo y de los pueblos, sin embargo, registraron el lugar con sumo cuidado, revolviendo todo lo que encontraron en la casa, sondeando los pozos y estanques, registrando la maleza y dando batidas por los bosques cercanos. Todo fue inútil. La muerte no había dejado otro rastro que el de la propia destrucción. Al segundo día de investigación, la noticia apareció ampliamente comentada en los periódicos, y los reporteros invadieron la montaña de la tempestad. La describieron con gran detalle, e incluían numerosas entrevistas que corroboraban las historias de miedo que contaban las viejas del lugar. Al principio seguí los acontecimientos sin mucho entusiasmo, pues soy un experto en este tipo de cosas, pero, transcurrida una semana, percibí una atmósfera que me causó una extraña conmoción.
Así que el 5 de agosto de 1921 me registré entre los periodistas que abarrotaban el hotel de Lefferts Corners, el pueblo más cercano a la montaña de la tempestad y conocido cuartel general de los investigadores. 3 semanas después, la marcha de los periodistas me dejó vía libre para iniciar una espeluznante exploración basada en los minuciosos interrogatorios y pesquisas topográficas que había ido recopilando entre tanto. Así que esa noche veraniega, mientras resonaban los truenos lejanos, dejé el silencioso automóvil y empecé a caminar junto a mis 2 compañeros armados hacia los últimos montículos que coronaban la montaña de la tempestad. Enfocando los rayos de la linterna eléctrica sobre los muros espectrales y grises que empezaban a surgir entre robles gigantescos. En aquella morbosa soledad nocturna, bajo la tétrica luz de la linterna, el inmenso y rectangular edificio mostraba oscuros signos de terror que el día no llegaba a revelar. Sin embargo, no vacilé ni un momento, ya que había venido con la irrevocable decisión de comprobar cierta hipótesis. Pensaba que los truenos hacían salir de algún espeluznante lugar secreto al demonio de la muerte, y tanto si aquel diablo era una entidad sólida o una pestilencia vaporosa, yo pretendía verlo. Con anterioridad había explorado a fondo las ruinas, de manera que había decidido que el mejor punto de observación era la vieja habitación de Jan Martense, cuyo asesinato tenía una gran importancia en las leyendas locales. Sentía veladamente que el aposento de esta antigua víctima sería el lugar más adecuado para mis planes. La habitación, que medía unos 7 metros de lado a lado, estaba adornada al igual que las demás estancias, con restos de viejos muebles. Se hallaba en el segundo piso, en la esquina sureste de la mansión, y disponía de un enorme ventanal que miraba al este y de una estrecha ventana que daba al sur, ambas desprovistas de cristales y postigos. Enfrente del ventanal había una monumental chimenea holandesa con azulejos pintados que representaban al hijo pródigo, y en el lado opuesto a la ventana estrecha descansaba una espaciosa cama adosada a la pared. Mientras el fragor sordo de los truenos subía en intensidad, estudié los detalles de mi plan. Primero, até 3 escalerillas de cuerda que había traído conmigo en el alféizar de la ventana grande, una junto a la otra. Sabía que su largo era suficiente y que caían en un lugar apropiado entre la hierba, ya que las había probado antes. Luego, entre los 3, trajimos a rastras el armazón de una cama de otro dormitorio, y lo pusimos al lado de la ventana. Lo llenamos de ramas de abeto y 2 de nosotros, con las automáticas listas, nos echamos a descansar mientras que un tercero se encargaba de la vigilancia. El demonio podía venir de cualquier parte, y de esta forma disponíamos de una vía de escape. Si surgía del interior de la casa, escaparíamos por las escalerillas del ventanal. Si venía del exterior, podíamos salir por la puerta y las escaleras. No se nos ocurrió pensar, teniendo en cuenta los anteriores sucesos, que podría perseguirnos durante mucho rato, en el peor de los casos. Transcurrió mi turno de guardia, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Y a pesar de la desprotegida ventana y de los truenos y relámpagos cada vez más próximos, me sentí extrañamente adormilado. Estaba incorporado entre mis 2 compañeros,
George Bennet yacía en el lado de la ventana y William Toby en el de la chimenea. Bennet estaba dormido, dominado por la misma insólita somnolencia que había hecho presa en mí, de manera que pensé en Toby para la siguiente guardia, a pesar de que cabeceaba. Resultaba curiosa la intensidad con la que yo vigilaba la chimenea. La creciente tormenta debía de haber afectado mis sueños, ya que durante el breve instante en el que caí dormido tuve unas visiones apocalípticas. En una ocasión me desperté a medias, seguramente a causa de que el hombre que dormía junto a la ventana había estirado un brazo sobre mi pecho. No me encontraba lo bastante despierto como para comprobar si Toby cumplía con su turno de guardia, pero sentí cierta angustia a este respecto. Nunca antes había experimentado tanta inquietud ante la presencia del mal. Después, debí de quedarme dormido de nuevo, pues mi mente pareció salir de un caos fantasmal cuando la noche se llenó de espanto y de unos gritos que superaban todas mis experiencias y delirios anteriores. En aquel chillido se aunaban los miedos más profundos del alma y la agonía humana, que pugnaban desesperada y estúpidamente por desgarrar las puertas de ébano del olvido. Desperté en medio de una demencia roja y de una burla diabólica. Mientras aquella angustia cristalina y fóbica se retiraba y repercutía en imágenes cada vez más lejanas e inconcebibles. No había luz, pero me di cuenta por el vacío que sentí a mi derecha de que Toby se había ido. Solo Dios sabía a dónde. Sobre mi pecho aún descansaba el pesado brazo del que dormía a mi izquierda. Luego se produjo un devastador relámpago que sacudió toda la montaña, iluminó los rincones más tenebrosos de la vetusta arboleda y desgajó el árbol más añoso y retorcido. Bajo el diabólico resplandor del monstruoso rayo, el durmiente se incorporó de súbito, mientras la brillantez que entraba por la ventana proyectó claramente su sombra sobre la chimenea, de la que no podía apartar mis ojos. Me es totalmente incomprensible seguir sano y con vida. No puedo entenderlo, porque la sombra de la chimenea no correspondía con la de George Bennet, o con la de cualquier otro ser humano, sino con la de una blasfema anormalidad surgida de los abismos más profundos del infierno, una abominación sin forma y sin nombre que ningún cerebro podría captar por completo, ni ninguna pluma describir siquiera parcialmente. Un segundo después, me hallaba solo en la execrable mansión, tembloroso y tartamudeante. George Bennet y William Toby habían desaparecido sin dejar rastro, ni siquiera de lucha. Jamás volvió a saberse de ellos. II. Un transeúnte en la tormenta. Después de aquella terrible experiencia en la mansión rodeada de bosques, tuve que pasar varios días de reposo en la habitación del hotel de Lefferts Corners, a causa del agotamiento y los nervios. No recuerdo con exactitud cómo me las arreglé para llegar al automóvil, arrancarlo y regresar al pueblo sin ser visto.
pues no conservo ninguna imagen nítida, excepto la de unos árboles de brazos titánicos, el resplandor diabólico de los relámpagos y unas sombras carontianas que remoloneaban y se desperdigaban entre los montículos y por toda la región. Mientras temblaba y meditaba sobre lo que proyectaba aquella sombra enloquecedora, comprendí que al fin me había entrometido en uno de los espantosos supremos de la Tierra, uno de esos tumores innombrables de los abismos exteriores, cuyas débiles y demoníacos arañazos nos llegan a veces de los rincones más remotos del espacio, aunque nuestra limitada visión nos hace misericordiosamente inmunes a ellos. Apenas me atrevía a analizar o identificar la sombra que había visto. Algo se había interpuesto aquella noche entre la ventana y yo, y me echaba a temblar cada vez que no podía reprimir el impulso de clasificarlo. Si tan solo hubiera gruñido, aullado o reído entre dientes, eso habría mitigado mi pánico abismal, pero permaneció en el más absoluto silencio. Había dejado pesadamente sobre mi pecho un brazo o alguna especie de extremidad anterior. Evidentemente se trataba de algo orgánico o que antes lo había sido. Jan Martense, cuyo aposento yo había invadido, estaba enterrado en el cementerio que se levantaba cerca de la mansión. Debía encontrar a Bennett y Toby, si aún vivían. ¿Por qué se los había llevado y me había dejado a mí para el final? El sopor es tan opresivo y los sueños tan espantosos. Al poco tiempo, comprendí que tenía que contar a alguien todo lo sucedido, o de lo contrario, me derrumbaría por completo. Ya me había decidido a no abandonar aquella búsqueda del miedo que acecha, pues, en mi estúpida ignorancia, pensé que toda aquella incertidumbre era peor que el pleno conocimiento de los hechos, por muy terribles que estos pudieran ser. De manera que establecí mentalmente el mejor camino a seguir, a quién escoger para ponerle al corriente de mis confidencias y cómo desenmascarar al ser que había aniquilado a 2 hombres y proyectado en la chimenea una sombra de pesadilla. Mis principales amistades de Lefferts Corners se encontraban entre los cordiales periodistas que aún permanecían en el hotel recogiendo los últimos ecos de la tragedia. Decidí escoger un compañero de entre todos ellos, y cuanto más pensaba en ello, más me inclinaba por Arthur Munro. Un hombre moreno y delgado, de unos 35 años de edad, cuya educación, gustos, inteligencia y temperamento parecían distinguirle como un sujeto que no se dejaba llevar por las experiencias e ideas convencionales. Una tarde de principios de septiembre, Arthur Munro escuchó mi historia. Desde el principio vi que se mostraba receptivo y comprensivo, y cuando hube acabado, analizó y discutió los hechos con gran habilidad y sensatez. Además, sus consejos fueron eminentemente prácticos, ya que me aconsejó que aplazáramos nuestras futuras operaciones en la mansión martense hasta haber conseguido más datos históricos y geográficos. A iniciativa suya, recorrimos la región en busca de testimonios sobre la terrible familia martense, y descubrimos a un sujeto que poseía un antiguo diario extraordinariamente aclaratorio. También tuvimos largas charlas con los montañeses mestizos que no habían huido del terror y la confusión a otros valles más remotos, y planeamos ejecutar nuestra empresa final: el examen exhaustivo y concluyente de la mansión a la luz de su historia detallada, con la misma definición y exhaustividad con la que habíamos estudiado los hechos asociados a las distintas tragedias de las leyendas locales. Los resultados de estas indagaciones no fueron demasiado aclaratorios al principio, aunque tras su clasificación parecían mostrar una tendencia bastante significativa.
Digamos que el número de horrores denunciados resultaba con mucho más elevado en zonas relativamente próximas a la casa, o conectadas con ella por bosques tenebrosamente espesos. En cuanto a la naturaleza y apariencia del miedo que acecha, nada pudimos averiguar de los aterrorizados y estúpidos moradores de chozas. Lo mismo decían que se trataba de una serpiente como de un gigante, un diablo de la tormenta, un murciélago, un buitre o un árbol andante. Sin embargo, los dos creímos suficientemente justificado asumir que se trataba de un organismo vivo altamente susceptible a las tormentas eléctricas. Y aunque algunos de los relatos sugerían la existencia de alas, pensamos que su aversión por los espacios abiertos hacía más probable que se desplazase por vía terrestre. Lo único verdaderamente incompatible con esta última teoría era la rapidez con la que debía moverse aquella criatura para poder llegar a ejecutar todas las barbaridades que se le atribuían. Cuando conocimos con mayor profundidad a los aldeanos, descubrimos que eran insólitamente agradables en muchos aspectos. Eran simples animales que descendían lentamente en la escala evolutiva a causa de un parentesco decadente y de un aislamiento embrutecedor. Temían a los forasteros, pero se iban acostumbrando poco a poco a ellos, y al final nos ayudaron extraordinariamente cuando talamos todos los matorrales y derribamos todos los tabiques de la mansión en nuestra búsqueda del miedo que acecha. Cuando les pedimos que nos ayudaran a buscar a Bennett y a Toby, se mostraron sinceramente afligidos, ya que querían ayudarnos, a pesar de estar convencidos de que ambas víctimas habían abandonado este mundo tan completamente como sus propios vecinos desaparecidos. Ya sabíamos que habían asesinado a un gran número de aldeanos y que los animales salvajes habían sido exterminados mucho tiempo atrás. Y por eso esperábamos con temor que pudieran ocurrir nuevas tragedias. A mediados de octubre nos sentimos pasmados por nuestra falta de progresos. Debido a las noches en calma, no se produjo ninguna agresión demoníaca, y la absoluta carencia de resultados en nuestras exploraciones de la casa y el campo casi nos empujó a imputar el miedo que acecha a un proceso inmaterial. Temíamos que llegara el frío y nos obligara a detener nuestras investigaciones, ya que todos coincidían en afirmar que aquel diablo no solía actuar en invierno. De manera que nos embargaba una especie de prisa y desesperación cuando emprendimos la última exploración diurna a la aldea arrasada por el miedo que acecha. Una aldea que se encontraba ahora deshabitada a causa del pavor de los campesinos. La desdichada aldea jamás había tenido nombre. Llevaba largo tiempo enclavada en una hondonada sin árboles, aunque protegida por dos elevaciones cuyos nombres respectivos eran Montaña del Cono y Colina del Arce. Se hallaba más cerca de la Colina del Arce que de la Montaña del Cono, y algunas de las humildes moradas eran simples cuevas excavadas en la ladera del primer promontorio. Geográficamente, se encontraba a unos 3,5 kilómetros al noreste de la base de la Montaña de la Tempestad, y a 5 de la mansión rodeada de robles. El espacio que separaba la mansión de las primeras casas de la aldea era campo abierto, una llanura sin accidentes geográficos, exceptuando los sinuosos montículos, y poblada de una vegetación de hierba rala y matojos dispersos. Considerando semejante topografía, decidimos que el demonio debió llegar por la Montaña del Cono, cuyo boscosa prolongación discurría a poca distancia de la estribación más occidental de la Montaña de la Tempestad. Atribuimos sin género de dudas aquella elevación del terreno a un corrimiento de tierras desde la Colina del Arce, en cuya ladera destacaba un enorme y solitario árbol, que parecía haber sido hendido por el rayo que había convocado al diablo. Tras inspeccionar palmo a palmo y por 20ª vez cada pulgada de la aldea,
Arthur Munro y yo experimentamos cierta desmoralización mezclada con nuevos y vagos temores. Era en verdad extraño, a pesar de que lo insólito y lo sobrenatural se hallaba al alcance de la mano. Tropezar con un escenario totalmente desprovisto de huellas, a pesar de los terribles sucesos que habían tenido lugar. Y nos movíamos bajo un cielo cada vez más plomizo y oscuro, con esa trágica impresión de desconcierto que resulta de la combinación de un sentimiento de futilidad y de la necesidad de hacer algo. Lo investigamos todo con sumo cuidado. Volvimos a revisar todas y cada una de las casas. Inspeccionamos de nuevo las viviendas subterráneas en busca de cuerpos. Recorrimos las laderas montañosas con la esperanza de encontrar nuevas grutas o guaridas. Pero todo fue inútil. Y sin embargo, como ya he dicho antes, sentíamos en torno a nosotros una especie de terror nuevo e indeterminado, como si unos grifos gigantescos y alados nos acecharan invisibles desde los picos de las montañas y nos espiaran con ojos destructivos desde los abismos transcósmicos. Según fue avanzando la tarde, se hizo más difícil distinguir las cosas, y oímos el retumbar de una tormenta que se estaba desatando alrededor de la montaña de la tempestad. Aquellos sonidos en semejante lugar nos animaron bastante, aunque no tanto como si se hubieran producido por la noche. De esta forma, ansiamos desesperadamente que la tormenta perdurara hasta bien entrada la noche, y con esa esperanza abandonamos la búsqueda sin rumbo que llevábamos a cabo en la ladera montañosa y nos acercamos a la aldea más próxima con la intención de reclutar un grupo de colonos para que nos ayudaran en nuestra investigación. A pesar de su timidez, algunos de los más jóvenes se sintieron lo suficientemente confiados por nuestro protectivo liderazgo como para prometernos su ayuda. Pero apenas nos habíamos dado la vuelta cuando empezó a caer una cortina de agua tan intensa y torrencial que nos vimos obligados a buscar refugio. La tremenda, casi nocturna oscuridad del cielo nos hacía tropezar lamentablemente, pero guiados por los continuos relámpagos y por nuestro preciso conocimiento del terreno, enseguida llegamos a la cabaña menos porosa del lugar, una mezcla heterogénea de troncos y tablas, cuya puerta, aún en uso, y diminuta ventana miraban hacia la colina del Arce. Atrancamos la puerta para protegernos de la furia del viento y la lluvia, y colocamos en su sitio el postigo de la ventana que nuestras frecuentes inspecciones nos habían enseñado dónde encontrar. Resultaba deprimente estar allí sentados, sobre unos cajones desvencijados en medio de la más absoluta oscuridad. Pero encendimos las pipas y nos alumbramos a ratos con nuestras linternas de bolsillo. De cuando en cuando podíamos ver el resplandor de los relámpagos a través de las grietas de las paredes. La tarde era tan increíblemente oscura que cada destello resultaba extremadamente vivo. Esta tormentosa vigilia me recordó con espanto a la terrible noche que pasé en la montaña de la tempestad. Mi mente volvió a hurgar en aquel insólito interrogante que con frecuencia volvía a plantearme desde entonces, y de nuevo me pregunté por qué el demonio, tras acercarse a los 3 hombres que vigilábamos desde la ventana o el interior, había elegido a los 2 que estaban en los extremos, dejando al del centro para el final, justo antes de que una titánica bola de fuego la ahuyentara del lugar. ¿Por qué no había acabado con sus víctimas en un orden natural, siendo yo el segundo, viniera de la dirección que viniera? ¿Con qué clase de enormes tentáculos se hizo con ellos? ¿Acaso sabía que yo era su líder y decidió reservarme un destino peor que el de mis compañeros? En medio de todos estos pensamientos, como para intensificar su dramatismo, cayó cerca de nosotros un terrorífico rayo.
seguido al instante por el retumbar de un corrimiento de tierras. En ese mismo momento se levantó un viento furibundo que ululaba de una manera creciente y diabólica. Tuvimos la seguridad de que el solitario árbol de la colina del Arce había sido alcanzado nuevamente por el rayo, y Munro se incorporó del cajón en el que estaba sentado y se acercó a la diminuta ventana para verificar este hecho. Nada más quitar el postigo, el viento y la lluvia penetraron aullando de forma ensordecedora, y no pude escuchar lo que decía. Así que esperé mientras él se asomaba intentando abarcar el pandemonium de la naturaleza. Poco a poco, la menguante intensidad del viento y la dispersión de la insólita oscuridad nos hizo ver que la tormenta estaba alejándose. Yo había esperado que durase hasta la noche, cosa que nos habría ayudado bastante en nuestras investigaciones, pero un furtivo rayo de sol penetró por una rendija que había justo detrás de mí y disipó todas mis esperanzas. Le dije a Munro que sería mejor dejar entrar un poco de luz, aunque cayeran más chaparrones, y desatranqué la puerta y la abrí. El terreno se había convertido en una extraña mezcla de charcos y barro, y por todas partes se veían nuevos y pequeños montículos producidos por el reciente corrimiento de tierras, pero no descubrí nada que justificara el interés que mantenía a mi compañero asomado a la ventana sin decir absolutamente nada. Me acerqué hasta él y le toqué en el hombro, pero no se inmutó. Entonces, mientras le sacudía en plan de broma y le volvía hacia mí, sentí los zarcillos estranguladores de un horror enfermizo cuyas raíces se hundían en pasados insondables y en los abismos sin fondo de la noche que se estremece más allá del tiempo. Pues Arthur Munro estaba muerto, y en lo que quedaba de su mordisqueada y abierta cabeza ya no había cara. Lo que significaba el resplandor rojizo. En la tormentosa noche del 8 de noviembre de 1921, con una linterna que proyectaba sombras grotescas, me vi cavando en solitario, como un estúpido, en la tumba de Jean Martense. Había empezado por la tarde, ya que se estaba formando una tormenta, y ahora que estaba oscuro y la tormenta acababa de desatarse sobre la demoníaca espesura, me sentí feliz. Creo que mi mente estaba algo desquiciada por los acontecimientos del 5 de agosto. La sombra diabólica de la mansión, los nervios y el desencanto generalizados, y lo sucedido en la choza durante la tormenta de octubre. Después de aquello, tuve que cavar una fosa para alguien cuya muerte no acababa de comprender. Sabía que los demás tampoco lo entenderían, de modo que les dejé que creyeran que Arthur Munro se había esfumado. Lo buscaron, mas no encontraron nada. Seguramente los aldeanos lo habrían entendido, pero no me atreví a atemorizarles aún más.
Incluso yo mismo me sentía extrañamente insensible. El impacto emocional recibido en la mansión había afectado de alguna forma a mi cerebro, y tan solo era capaz de pensar en la búsqueda de un horror que ahora había alcanzado unas proporciones catastróficas en mi imaginación. Una búsqueda que el destino de Arthur Munro me obligaba a llevar en secreto y a solas. Simplemente el escenario de mis excavaciones habrían bastado para destrozar los nervios de cualquier persona normal. Unos árboles amenazadores y primigenios, vetustos, de impías proporciones y formas grotescas me acechaban desde lo alto como pilares de algún infernal templo druida, amortiguando el retumbar de los truenos, silenciando el aullido del viento y apenas dejando pasar la lluvia. Más allá de los retorcidos troncos del fondo, alumbrados por el resplandor difuso de los relámpagos, se alzaban las piedras chorreantes y cubiertas de hiedra de la solitaria mansión. Mientras que algo más cerca estaba el abandonado jardín holandés, cuyas avenidas y arriates se hallaban invadidos por una vegetación blancuzca, fungosa, hedionda y sobrealimentada que jamás había visto la luz plena del sol. Y aún más cerca se encontraba el cementerio, donde unos árboles deformes agitaban sus ramas enfermizas, mientras sus raíces desplazaban las losas sacrílegas y absorbían el veneno de lo que yacía debajo, aquí y allá, bajo una alfombra de hojas pardas que se pudrían y supuraban en la oscuridad del bosque antediluviano. Podía distinguir las siniestras siluetas de esos montículos achatados que caracterizaban aquella región castigada por los rayos. La historia me había llevado a esta arcaica sepultura, pues la historia, en realidad, era lo único que me quedaba después de que todo hubiera concluido en un satanismo grotesco. Ahora estaba persuadido de que el miedo que acecha no era algo material, sino un espectro con colmillos de lobo que cabalgaba en el rayo nocturno, y creía, por las numerosas tradiciones locales que Arthur Munro y yo habíamos descubierto en nuestras investigaciones, que se trataba del fantasma de Jan Martense, muerto en 1762. Y por ese motivo me hallaba ahora cavando su tumba como un verdadero idiota. La mansión Martense fue levantada en 1670 por Gerrit Martense, un rico comerciante de Nueva Ámsterdam, a quien desagradaba el cambio de orden bajo el gobierno británico, y había construido aquel magnífico edificio en la cima de una remota elevación boscosa, cuya singularidad y desolación le complacían. El único inconveniente serio que encontró en el lugar fueron sus frecuentes tormentas veraniegas. Tras elegir la colina y levantar la mansión Minher, Martense atribuyó las frecuentes perturbaciones naturales a las peculiaridades propias de aquel año, pero con el tiempo se dio cuenta de que el lugar era especialmente sensible a tales fenómenos. Por fin, viendo que estas tormentas le dañaban la cabeza, se hizo acondicionar el sótano para poder sobrellevar los más violentos pandemonium. De los descendientes de Gerrit Martense se sabe aún menos que de él mismo, ya que todos fueron educados en el odio a la civilización inglesa y se les enseñó a rehuir a los colonialistas que la aceptaban. Sus existencias fueron extremadamente solitarias y la gente decía que su aislamiento les había hecho torpes de palabra y entendimiento. Al parecer, todos poseían un rasgo peculiar y hereditario en la disimilitud de los ojos.
pues generalmente uno era azul y el otro castaño. Sus relaciones sociales se fueron haciendo cada vez más escasas, hasta que al fin terminaron contrayendo matrimonio con la numerosa clase servil que trabajaba en sus tierras. Muchas de las familias resultantes degeneraron, se trasladaron al valle y terminaron mezclándose con la población mestiza que con el tiempo daría origen a los miserables aldeanos de hoy en día. Los demás siguieron tercamente apegados a su mansión ancestral, volviéndose cada vez más insociables y taciturnos, aunque desarrollando una nerviosa receptividad a las numerosas tormentas. Casi toda esta información salió al mundo exterior gracias al joven Jan Martense, que, movido por alguna rara inquietud, se alistó en el ejército colonial al llegar a la montaña de la tempestad la noticia sobre la convención de Albany. Fue el primero de los descendientes de Gerrit que vio el mundo exterior, y cuando regresó en 1760, tras 6 años de campaña, su padre, sus tíos y sus hermanos le trataron despectivamente como a un intruso, a pesar de tener los típicos ojos de los martense. Ya no pudo compartir sus peculiaridades y prejuicios, y tampoco le afectaban como antes las frecuentes tormentas de la montaña. En cambio, le deprimía el entorno, y escribía con frecuencia a un amigo de Albany, relatándole sus planes para abandonar el techo paterno. En la primavera de 1763, Jonathan Gifford, el amigo de Jan Martense que residía en Albany, empezó a sentirse preocupado por su silencio, sobre todo a causa de las riñas y discrepancias que estaban teniendo lugar en la mansión martense. Decidió visitar a Jan en persona, y se internó en las montañas a lomos de su caballo. En su diario consta que llegó a la montaña de la tempestad el 20 de septiembre y que encontró la mansión en un estado de gran decadencia. Los huraños Martense, de ojos insólitos, cuyo aspecto impuro y animal le impactó desagradablemente, le dijeron con acento gutural que Jan había muerto. Repitieron una y otra vez que un rayo había caído sobre él el otoño anterior, y que ahora estaba enterrado al otro lado de los descuidados jardines. Mostraron la tumba al visitante, un montón de tierra estéril y carente de marcas. Algo en la forma de actuar de los martense despertó en Gifford un sentimiento de repugnancia y sospecha, y una semana más tarde regresó armado de pico y pala, dispuesto a explorar la fosa. Descubrió lo que se había temido: un cráneo cruelmente aplastado como por unos golpes salvajes, de modo que volvió a Albany y acusó formalmente a los martense del asesinato de uno de los miembros de su familia. No se encontraron pruebas legales, pero la noticia se propagó rápidamente por todo el vecindario, y desde entonces los martense fueron condenados al ostracismo. Nadie quería tratos con ellos, y su apartada mansión fue considerada un lugar maldito. Pero ellos se las arreglaron de alguna manera para subsistir con el producto de sus tierras, pues las luces ocasionales que se podían ver en la casa desde las colinas lejanas atestiguaban su presencia. Dichas luces siguieron viéndose hasta 1810, pero cada vez resultaban menos frecuentes. Mientras tanto, empezaron a circular un sinfín de diabólicas leyendas acerca de la mansión y la montaña. El lugar era aún más evitado, y se le dotó de toda clase de leyendas y mitos que la tradición pudo proporcionar. La mansión siguió sin ser visitada hasta 1816, cuando a los aldeanos les llamó la atención la prolongada ausencia de luces en su interior. Una partida de hombres efectuó entonces un registro, encontrando la casa desierta y parcialmente en ruinas. No se descubrió ningún esqueleto, de manera que se creyó que simplemente se habían marchado.
La familia parecía haber partido varios años atrás, y los improvisados añadidos de la casa revelaban lo numerosa que había sido antes de su migración. Su nivel cultural había decaído muchísimo, como probaban el deteriorado mobiliario y la diseminada vajilla de plata, que debió de haber sido abandonada por sus propietarios mucho antes de que se marcharan. Pero, a pesar de que los temibles martenses se habían ido, el miedo a la casa encantada persistió, y se hizo aún más intenso cuando los aldeanos comenzaron a murmurar nuevos y extraños relatos. Se alzaba allí, desierta, temida y ligada al fantasma vengativo de Jan Martense. Y allí seguía la noche que yo cavaba en la tumba de Jan Martense. He calificado de idiota mi prolongada excavación y, en realidad, así era, tanto por su objetivo como por su método. El ataúd de Jan Martense pronto quedó al descubierto, aunque ya solo contenía polvo y nitratos. Pero en mis ansias por exhumar su fantasma, seguí cavando irracional y torpemente por debajo de donde yacía. Solo Dios sabe qué esperaba encontrar. La única sensación que sentía era la de estar cavando en la tumba de un hombre cuyo fantasma acechaba por las noches. Resultaba imposible decir qué monstruosa profundidad había alcanzado cuando mi pala y luego mis pies se hundieron en el terreno que había debajo. Este acontecimiento, dadas las circunstancias, fue terrorífico, pues la existencia de un espacio subterráneo en aquel lugar confirmaba mis más descabelladas teorías. La suave caída hizo que se apagara el farol, pero saqué una linterna eléctrica del bolsillo y descubrí un pequeño túnel horizontal que discurría ininterrumpidamente en ambas direcciones. Era lo bastante amplio para que un hombre pudiera avanzar arrastrándose, y aunque ninguna persona en su sano juicio se habría internado por él en aquellas circunstancias, yo dejé a un lado el peligro, la razón y la prudencia, y me dejé llevar por mi obsesión en desenterrar el miedo que acecha. Escogí el ramal que iba hacia la casa y me introduje temerariamente en la estrecha madriguera, reptando a ciegas y con prisas, alumbrando el frente de cuando en cuando con la linterna. ¿Con qué palabras podría describir el espectáculo de un hombre perdido en el interior de los abismos subterráneos e infinitos, arañando, retorciéndose, respirando apenas, avanzando locamente por un intrincado laberinto sumido en unas tinieblas prehistóricas, sin noción clara del tiempo, la prudencia, dirección y el objetivo último? Hay algo espantoso en todo ello, y sin embargo, eso es lo que hice. Lo hice durante tanto tiempo que la vida llegó a parecerme un lejano recuerdo, y creí formar parte de aquellas tenebrosas profundidades pobladas de topos y gusanos. Y en realidad, así era, pues tan solo la casualidad hizo que, tras innumerables contorsiones, se encendiera mi olvidada linterna, iluminando de manera tétrica la madriguera de barro endurecido que se estiraba y describía una curva un poco más adelante. Había seguido arrastrándome de esta forma durante un rato, y la pila de la linterna ya casi se había agotado, cuando el pasadizo comenzó a subir abruptamente, haciendo que alterara mi modo de avanzar. Y al levantar la vista, sin previo aviso, vi el destello de dos reflejos diabólicos que brillaban en la distancia a la luz agonizante de mi linterna. Dos reflejos que resplandecían con un fulgor nefasto e inconfundible, y que trajeron a mi memoria unos recuerdos nebulosos y enloquecedores.
Me detuve al instante, pero sin voluntad para retroceder. Los ojos se acercaban, aunque solo podía distinguir una garra del ser al que pertenecían. Pero, ¿qué garra? Luego, muy arriba, escuché un débil estampido que enseguida reconocí. Se trataba del trueno salvaje de la montaña, que rugía con histérica furia. Debí de arrastrarme hacia arriba durante un trecho, ya que ahora la superficie se encontraba muy cerca, y mientras los truenos estallaban sordamente, aquellos ojos seguían mirándome con vacua malevolencia. Gracias a Dios, entonces no supe de quién se trataba. De lo contrario, estaría muerto sin duda. Me salvó el mismo trueno que lo había invocado, ya que tras una espera terrible, el cielo invisible explotó en uno de esos frecuentes relámpagos cuyas huellas había yo observado en la montaña. Y que eran como atajos profundos que herían la tierra y fulguritas de diversos tamaños. Con furia salvaje se hundió entre la tierra que había encima de aquel pozo deplorable, cegándome y ensordeciéndome, aunque no llegó a hacerme perder la consciencia. Seguí cavando y avanzando a trompicones en medio de un caos de tierra que cedía y se deslizaba, hasta que sentí la tranquilizadora lluvia sobre mi cabeza y descubrí que había salido a la superficie en un paraje que me resultaba familiar. Una zona desarbolada en la aldea suroeste de la montaña. Los continuos relámpagos iluminaban el caótico terreno y los restos de aquellos curiosos montículos achaparrados que descendían de la zona más alta y boscosa de la ladera. Pero no había ninguna señal en medio de aquel desorden que indicara por dónde había escapado de la mortal catacumba. Mi cerebro estaba sumido en un caos tan grande como el de la tierra que me rodeaba, y cuando un resplandor rojizo iluminó a lo lejos los campos que había más al sur, apenas pude darme cuenta del horror que acababa de soportar. Pero cuando 2 días más tarde los aldeanos me dijeron lo que significaba aquel resplandor rojizo, mi espanto fue mayor que el que había sentido en aquella madriguera cenagosa al contemplar la garra y los ojos. Y fue mayor por las insidiosas implicaciones que conllevaba. En una aldea que se encontraba a 35 kilómetros de distancia, había tenido lugar una orgía de terror justo después de que estallara el rayo que me había permitido escapar del subterráneo. Y una bestia indescriptible se había precipitado desde la rama de un árbol hacia una cabaña de frágil tejado. Había cometido un acto ignominioso, pero los aldeanos consiguieron prender fuego a la choza antes de que pudiera escapar. Y todo eso sucedió justo en el mismo instante en el que la tierra se desplomó sobre la cosa de la garra y los ojos. ¡4! El horror en los ojos. No puede existir nada normal en la mente del que, sabiendo lo que ya sabía sobre el horror de la montaña de la tempestad, se atreve a ir a solas en busca del miedo que allí acecha.
El hecho de que al menos 2 de las encarnaciones de aquel terror hubieran perecido resultaba una garantía muy débil. En cuanto a la seguridad física y mental, en este aqueronte de demonismo multiforme. Y sin embargo, continué mi búsqueda con celo aún mayor a medida que los acontecimientos y revelaciones se hacían cada vez más monstruosos. Cuando, 2 días después de mi aterrador vagabundeo por la cripta de los ojos y la garra, supe que un ser maligno había rondado por un lugar que se encontraba a más de 25 kilómetros de distancia, justo en el mismo momento en el que los ojos se fijaban en mí, experimenté un auténtico acceso de pánico. Pero este horror estaba tan unido a un sentimiento de fascinación y atractiva excentricidad que casi me resultaba placentero. A veces, en la agonía de esas pesadillas en las que unos poderes invisibles le hacen dar vueltas a uno por encima de los tejados de extrañas ciudades muertas, transportándolo a los abismos sarcásticos del Nis, resulta un alivio, incluso un placer, gritar salvajemente y lanzarse por propia voluntad. En medio de un torbellino espantoso de onírica condenación, al primer abismo insondable que aparezca en el camino. Y eso es lo que yo sentía con aquella pesadilla andante de la montaña de la tempestad. El descubrimiento de que 2 monstruos habían rondado por la región me produjo finalmente unas ansias locas de sumergirme en la tierra de aquel lugar maldito y con las manos desnudas desenterrar la muerte que acechaba en cada pulgada de aquel suelo ponzoñoso. En cuanto pude, me acerqué hasta la tumba de Jan Martense y cavé en vano en el mismo lugar en el que ya había cavado antes. Un importante corrimiento de tierras había hecho desaparecer toda huella del pasadizo subterráneo, y la lluvia había arrastrado tanto barro al interior de la excavación que me resultaba imposible saber a qué profundidad había llegado el día anterior. Emprendí una dificultosa caminata hasta la lejana aldea donde habían prendido fuego a la mortal criatura, aunque apenas tuve premio a mis esfuerzos. Descubrí varios huesos desperdigados entre las cenizas de la fatídica cabaña, pero en apariencia ninguno pertenecía al monstruo. Los aldeanos me contaron que la bestia solo había conseguido una víctima, pero creo que se equivocaban, ya que, aparte del cráneo humano completo, había un fragmento óseo que realmente parecía haber pertenecido en algún tiempo al cráneo de otro ser humano. Y aunque todos habían contemplado la rápida destrucción del monstruo, nadie sabía describir qué aspecto tenía aquella criatura. Los que habían podido verla la calificaban simplemente de demonio. Al examinar el enorme árbol en el que había estado apostada, no fui capaz de encontrar ninguna huella distintiva. Intenté buscar algún rastro en el tenebroso bosque, pero en esta ocasión me fue imposible soportar la visión de aquellos troncos morbosamente largos, ni de aquellas raíces con apariencia de serpientes gigantescas que se retorcían malignamente antes de hundirse en la tierra. El siguiente paso fue volver a examinar con sumo cuidado la aldea desierta donde la muerte se había cebado con mayor frecuencia y donde Arthur Munro había visto algo que jamás pudo contar. Aunque mis infructuosas investigaciones anteriores habían sido hechas con sumo cuidado, ahora disponía de nuevos datos que cotejar, pues mi macabra excavación de la tumba me había convencido de que, al menos en una de sus fases, la monstruosidad había sido una criatura del subsuelo. Esta vez, el 14 de noviembre,
Mi búsqueda se concentró prioritariamente en las laderas de la montaña del Cono y de la colina del Arce que dominaban la desdichada aldea, prestando una atención especial a la tierra que se había desprendido de la falda de esta última elevación. Durante el registro de la primera tarde no saqué nada en claro, y la oscuridad me sorprendió en la colina del Arce, mientras contemplaba la aldea y el valle que discurría hacia la montaña de la tempestad. La puesta de sol había sido gloriosa, y ahora emergía una luna casi llena que derramaba un resplandor plateado sobre la llanura, la lejana ladera montañosa y los extraños montículos achaparrados que asomaban aquí y allá. Era un paisaje bucólico y apacible, pero consciente de lo que escondía no pude sino odiarlo. Odié la luna sardónica, el llanto engañoso, la montaña purulenta y aquellos montículos siniestros. Todo me parecía contaminado por una enfermedad repugnante e inspirado por una alianza nociva con poderes ocultos y deformes. Luego, mientras contemplaba ensimismado el paisaje bañado por la luz de la luna, mi mirada se vio atraída por algo cuya naturaleza y disposición topográfica resultaban ciertamente singulares. Aunque carecía de unos conocimientos sólidos en geología, desde el principio me llamaron mucho la atención aquellos extraños montículos y mogotes tan propios de la zona. Había observado que resultaban especialmente numerosos en los alrededores de la montaña de la tempestad, aunque abundan menos en la parte baja que en las cumbres de dicha altura, donde las glaciaciones sin duda hallaron escasa resistencia a sus extraños y fantásticos caprichos. Ahora, a la luz de aquella luna baja que proyectaba sombras largas y grotescas, me sorprendió descubrir que los diversos puntos y líneas del entramado de montículos guardaban una curiosa relación en la cumbre de la montaña de la tempestad. Aquella cima era sin duda el centro del que irradiaban, de una manera indefinida e irregular, las líneas o filas de puntos, como si la perniciosa mansión martense hubiera extendido unos tentáculos visibles y aterradores. Aquella hipótesis me produjo un escalofrío inexplicable, y dejé de analizar mis impulsos para creer que esos montículos estaban producidos por las glaciaciones. Y cuanto más pensaba en ello, menos válido me parecía aquel supuesto. Y en mi mente recién iluminada comenzaron a bullir analogías terribles y grotescas basadas en aspectos superficiales y en mis propias experiencias bajo la tierra. Antes de que lo supiese a ciencia cierta, había comenzado a balbucear palabras entrecortadas e incoherentes, hablando conmigo mismo. Dios mío, ¿son toperas? ¿Ese maldito lugar es como una columna? ¿Cuántos? ¿Aquella noche en la mansión? Primero cogieron a Bennett y a Toby, los dos que estaban a los lados. Luego empecé a cavar frenéticamente en el montículo que estaba más cerca. Cavé desesperadamente, tembloroso, pero casi con júbilo. Seguí cavando y al final lancé un grito de gozo al descubrir una madriguera o pasadizo subterráneo exactamente igual al que había rastreado aquella diabólica noche. Después, recuerdo que eché a correr pala en mano. Fue una carrera terrorífica bajo la luz de la luna, a través de los montículos achaparrados y entre los acantilados enfermizos y abruptos de las malignas laderas boscosas, chillando, saltando, jadeando, corriendo en pos de la terrible mansión martense.
Recuerdo que cavé como un demente por todo el sótano invadido de zarzas. Cavé con la intención de desenterrar el núcleo y el centro de aquel maligno universo de montículos. Y también recuerdo cómo me reí cuando encontré el pasadizo, el agujero abierto en la vieja chimenea, donde crecían las enredaderas, dibujando extrañas sombras a la luz de la única vela que casualmente portaba. Aún no podía saber qué era lo que acechaba en aquel enjambre diabólico, a la espera de que la tormenta lo despertara. 2 habían muerto, a lo mejor ya no quedaban más. Pero aún sentía esas ansias por llegar al fondo del aterrador misterio, el cual me parecía de nuevo algo definitivo, material y orgánico. Mis dudas entre inspeccionar el pasadizo inmediatamente, a solas y con una simple linterna de bolsillo, o tratar de reunir una partida de aldeanos que me ayudaran en la búsqueda, fueron interrumpidas por una repentina ráfaga de viento que apagó la vela y me sumió en la más completa oscuridad. La luz de la luna ya no atravesaba las grietas y resquicios que se abrían sobre mi cabeza, y con una sensación de alarma llena de presagios oí el siniestro y elocuente bramido de una tormenta que se aproximaba. Una hecatombe de ideas se adueñó de mi cerebro, impulsándome a retroceder de espaldas hasta el rincón más apartado del sótano. Sin embargo, mis ojos jamás se apartaron del terrorífico agujero que se abría en la base de la chimenea, y pronto empecé a distinguir los vetustos ladrillos y las enfermizas enredaderas al resplandor de los relámpagos que traspasaban los bosques del exterior e iluminaban las grietas de las paredes de arriba. Cada segundo me sentía consumido por una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué invocaría la tormenta? O quizá ya no había nada a lo que invocar. Guiado por el resplandor de un relámpago, me oculté tras un espeso matorral desde el que podía vigilar la abertura sin ser visto. Si el cielo es misericordioso, algún día borrará de mi consciencia la escena que presencié, y podré vivir en paz los últimos años de mi vida. Ahora ya no soy capaz de conciliar el sueño por la noche y necesito tomar narcóticos cuando truena. La cosa se presentó bruscamente y sin previo aviso. Un demonio, un ser ratonesco que surgía de los más profundos e inconcebibles abismos, algo que jadeaba y gruñía de una manera ronca e infernal. Y luego, del agujero de la chimenea salió un torrente de vida multitudinaria y leprosa, una riada nauseabunda y nocturna de orgánica corrupción, más devastadoramente espantosa que los más negros impulsos de la demencia y la morbosidad mortal. Bullía, hervía, crecía y burbujeaba como la baba de las serpientes. Mientras surgía retorciéndose por la abertura, extendiéndose como una plaga contagiosa que brotaba del sótano y se desperdigaba hacia todas las salidas, desparramándose por los bosques condenados y tenebrosos, esparciendo el miedo, la demencia y la muerte. Solo Dios sabe cuántos eran, miles quizá. Era espeluznante contemplar aquel torrente a la luz tenue y entrecortada de los relámpagos. Cuando la marea empezó a menguar lo suficiente como para poder distinguir sus organismos individuales, vi que eran como diablos peludos y deformes, o una especie de simios enanos.
caricaturas monstruosas y demoníacas de la tribu de los monos. Eran tan espantosamente silenciosos que apenas se oyó un chillido cuando uno de los que iban rezagados se dio la vuelta con la destreza de una larga práctica y engulló a un compañero más débil. Otros se precipitaron sobre los restos y los devoraron con glotona fruición. Entonces, a pesar del desconcierto que me producían el espanto y el asco, se impuso mi mórbida curiosidad, y cuando la última de las monstruosidades surgió en solitario de aquel mundo subterráneo de desconocida pesadilla, saqué mi pistola automática y disparé amparado en el bramido de un trueno. Aullantes, escurridizas sombras torrenciales de una demencia roja y viscosa, dándose caza unas a otras entre corredores interminables y ensangrentados de cielo púrpura y refulgente, espectros informes y mutaciones caleidoscópicas de un paisaje macabro y entrevisto. Bosques de robles monstruosos y sobrealimentados con raíces serpeantes, que se enroscan y succionan los jugos abdominales de una tierra putrefacta infectada por millones de diablos caníbales. Montículos tentaculares que brotan de un núcleo subterráneo de polípera perversión. Relámpagos enfermizos que iluminan paredes infernales cubiertas de hiedra y malignos soportales ahogados entre una vegetación fungosa. Bendito sea el cielo por concederme el instinto necesario para guiarme inconscientemente a los lugares habitados por el hombre, a la pacífica aldea que dormía bajo las mansas estrellas de claros cielos. Al cabo de una semana me había recuperado lo suficiente para solicitar de Albany una partida de hombres que dinamitaran la mansión martense y toda la cumbre de la montaña de la tempestad, cegaran las madrigueras visibles y destruyeran ciertos árboles sobrealimentados cuya mera existencia representaba un insulto a la cordura. Cuando se finalizaron todas estas tareas pude dormir un poco mejor. Pero el verdadero descanso jamás llegará mientras siga recordando el secreto innombrable del miedo que acecha. Continuará obsesionándome, pues ¿quién puede afirmar que la exterminación ha sido completa? ¿O que semejante fenómeno no se está produciendo en otro lugar del mundo? ¿Quién, sabiendo lo que yo sé, puede pensar en las ignotas cavernas de la Tierra sin sufrir espeluznantes pesadillas sobre lo que podría depararnos el futuro? Soy incapaz de contemplar un pozo o asomarme a la entrada del metro sin echarme a temblar. ¿Por qué los médicos no me dan algo que me haga dormir o que sosiegue realmente mi cerebro cuando truena? Lo que vi bajo el resplandor de los relámpagos, tras disparar a la indescriptible criatura que iba rezagada, fue tan simple que casi pasó un minuto antes de que pudiera entenderlo y cayera en un estado de delirio. Se trataba de un ser nauseabundo, un gorila repugnante y blanquecino, de colmillos puntiagudos y amarillentos y cabellos apelmazados. Era el último eslabón de la decadencia mamífera, la espeluznante secuela del aislamiento, la multiplicación y la alimentación caníbal en la superficie y en el subsuelo, la personificación de todo el caos aullante, de todo el horror burlesco que acecha más allá de la vida. Me había mirado al morir,
y en sus ojos la misma insólita cualidad de aquellos otros ojos que me habían observado en el subterráneo, despertando en mi mente confusos recuerdos. Uno de los ojos era azul, el otro castaño. Se trataba de los mismos ojos disimilares que las viejas leyendas imputaban a la familia martense. Y al fin comprendí, anonadado por un cataclismo de silencioso horror, cuál había sido el destino de aquella estirpe desaparecida, la terrible mansión martense, enloquecida por el fragor de las tormentas.